¿Listo? Listo. Muy buenos días, queridos estudiantes, décimo uno, décimo dos. Un saludo especial a mi compañero Daniel Arias Bedoya. Qué bueno tenerlos aquí nuevamente. Felicito la responsabilidad. Estamos en la clase anterior y ya aparecía el listado de los chicos que ya querían ingresar. Qué bien. Muchas veces las actividades se alargan un poquito, pero no lo vean por mal. Me parece chévere que los estudiantes quiera como que aclarar cosas en la asesoría. Bueno, como ustedes saben, estamos trabajando esta guía que hay que entregarla el 19 de marzo. Actividades relacionadas con todo ese aprendizaje, tanto en lengua castellana como en inglés. No necesariamente las asesorías tienen que ver que nosotros les vamos a leer todo lo que aparece en la guía, no, se hacen actividades que obviamente nos ayuden a comprender toda la temática conceptual que se presenta en ellas. Entonces, dicho esto, hoy vamos a hacer una actividad interactiva que tiene que ver con los deportes. Si ustedes revisan el listado de las actividades, aparecen unos deportes que vamos pues, a desarrollar. Hoy les traigo unos diferentes que no aparecen en esa lista que está en la guía. ¿Listo? Entonces, vamos primeramente a hacer un poquito de reading, porque cada clase vamos a impulsar cada una de estas habilidades comunicativas porque las vamos a mejorar. Entonces, vamos a hacer un poquito de reading. Necesito 11 estudiantes. ¿Listo? Esos 11 estudiantes alcen la mano para tener el orden acá en el listado que me aparece. Hasta ahora no lo ha alzado nadie. Alcenla. Muy bien. Miguel, ya está uno. Son 11. A ver, Miguel, ¿quién más? ¿Qué otro estudiante se arriesga? Perdón, ¿para qué es eso? Vamos a leer. Vamos a leer unas definiciones. Bueno, Miguel. Miguel, ¿qué le pasó? Se perdió. Manuela, entonces, rápido, rápido, rápido. Miguel, Manuela, ¿quién más? ¿Quién más? Hay más estudiantes aquí. Entonces, la actividad consiste en leer las definiciones y luego vamos a relacionar esas definiciones con unos deportes que obviamente tienen que ver con la primera actividad. Entonces, más estudiantes. Aparte de eso, esa participación se tiene en cuenta, voy a compartir en este listado que estamos manejando por guías. Entonces, vamos, miren que en la clase anterior, que fue el jueves pasado, miren, tantos estudiantes. Hoy espero que esto se multiplique, ¿listo? Estos chicos de décimo. Voy a compartir. Entonces, llevo solamente 2 estudiantes en la actividad de reading. Entonces, comparto. No, pero no, yo quería más estudiantes, pero bueno. A ver. Segundo, sports. No me quiere aparecer. Un segundo. Qué pena. Listo. A ver. Iniciamos con Manuela Aguilar. Manuela. Hola, profe. I invite you read this definition. Tell us, please. A sport in which a person jumps from an aircraft and falls for as long as possible before opening a parachute. Very good. Bueno, les voy a mostrar ahorita un listado de las posibles de la palabra que tal vez corresponde a esa definición. Y me gustaría que no solamente Manuela o Miguel calzaron la mano, sino otros estudiantes que están por allí como, no sé, dudando, que les gustaría participar, pero como que tienen pena, que tienen miedo, se arriesgara. ¿Listo? Ustedes saben que todas estas actividades son de
arriesgarse. Ay, bueno, yo quería ver, a ver, tal es nuestro. Momento 16. Listo. Vamos a ver cuál es la definición, cuál es la palabra que corresponde a lo que acabo de leer nuestra compañerita Manuela. A ver. ¿Cuál creen que corresponde? A ver, ¿quién alzó la mano por ahí? Iriel, ¿quieres participar leyendo o diciendo cuál es el deporte en sí? Leyendo, profe. Entonces, es más, Manuela, si quieres también decir la palabra, ¿listo? Entonces voy a compartir nuevamente el texto y al mismo tiempo pues, la imagen para que tú veas. Entonces, mira bien, mira, recuerda que voy a compartir ahora las palabras. ¿Listo? Me voy al listado. ¿Cuál crees que es ese deporte? Yo creo que es skydiving. Very good. I think that is skydiving. Very good. Ese es el deporte que leyó Manuela. Ese corresponde. ¿Listo? ¿Qué dice el deporte? Voy a compartir mejor pantalla. Bueno, entonces el deporte que dice Manuela, miren, aquí hay unas palabras claves que nos ayudan. Esa es una de las formas también de aprender las definiciones. Aquí unas palabritas. Ojo, opening and parachute. ¿Cómo cómo interpreto esta pequeña frase? Opening a parachute. ¿Quién me dice? Hola, hola. Abrir un paracaídas. Muy bien, entonces ese deporte tiene que ver con paracaidismo. Ojo, miren también otra cosita que nos ayuda. Un momento. Entonces, si ven en el listado, miren esta palabra, sky. Sky quiere decir cielo. Entonces, también puedo interpretar que se trata pues de paracaidismo, que vendría siendo la traducción al español. Very good, Manuela. Muy bien. La segunda lectura la hará Miguel. ¿Listo? Entonces, Miguel, tell us, please. The activity of being moved quickly in a raft. A small boat filled with air. Along rivers where the current is very strong. Very good. Entonces, tell please, what is the sport? White water rafting. Very good. Muy bien. Ahí está la definición. Y Miguel, ¿por qué crees que es esta white water rafting? ¿Qué palabrita viste que piensas que se relaciona? Ahí dice raft, que sería bote, y también ahí dices que a veces, o no sé, es que los ríos en la corriente es muy fuerte. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, Miguel, súper, la pudo relacionar. Vamos a ver la tercera estudiante que iba a participar, Ireli. Hola, Ireli, ¿está por ahí? ¿Sigue? Iriel, profe. Iriel, ay, disculpe, sorry. Iriel, cuéntanos la tercera definición. It is an action sport that involves riding and performing tricks using a skateboard, as well as a recreational activity and art form and entertainment. Very good. Entonces vamos a ver qué sí corresponde. ¿Cuál crees? Skateboarding. Ay, esperen que yo voy a hacer un cambio porque me están haciendo trampillis. Sorry. Ay, esperen, yo hago algo mejor. Verde. Y letra T.
Sí. Listo, entonces, ¿cuál crees que es? Skateboarding. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué palabras viste que te crees que corresponden? Skateboard. Very good. Muy bien. Entonces, Iriel ya respondió. No se preocupen que todos ustedes se les van a anotar a consignar en la lista de participaciones. Bueno, continúo. Cuarto estudiante que le gustaría leer. ¿Dónde está? Me cojo de compartir. A ver, Juan David Anaya, Isabela Parra y Ana Sofía. Muy bien, voy con Juan David. Buenos días, profe. Listo, Juan. Léenos, por favor. It is an action sport that involves riding and performing. No. Perdón. Es esta cuarta definición. Ah, listo. It is the activity of trying to catch fish. Fish are often caught in the wild, but might also be caught from stocked bodies and water. O water. Very good. Muy bien. A ver, Juan, dinos cuál es el deporte que nos están diciendo aquí. ¿Cuál crees que es la palabra? Fishing. Profe. Sí, dinos. Fishing. Very good, muy bien. ¿Qué palabra vio que se relacionaban? Mira, ahí está mostrándolo. ¿Cuál? Fish. Muy bien. Esta palabrita es la que me ayuda a sacar la definición. Muy bien. Sigo con mi listado. Dejen, yo verifico bien quiénes son los que aparecen en lista. Un momentito. Voy a dejar de compartir un momento. Continúa Isabela, luego Ana. Listo. Isabela. Bueno, cuéntanos. ¿Qué pasó? Listo. Isabela, léenos por favor esta, number 5. Purple color. Cuéntanos por favor de las piezas. Stop, please. Speak about very loud. Habla más fuerte, por favor. Include the disciplines of reading training or reading with heart. Its broad description includes the use of horse for practice transportation, recreational activities, artistic or cultural exercise. Very good. Muy bien. ¿Cuál crees que sea el deporte? Horse reading. Very good. Horse reading. ¿Y qué palabra te ayuda a definir? Or like horsey, like... Esta, ¿cierto? Ajá. Bueno, muy bien. Ana, cuéntanos esta. Tell us, please. To reproduce a tune, melody, piece of music, note, etc. on an instrument To perform. or work by a specific composer to play Brahms. Muy bien, entonces tell please the sport. ¿Cuál sería? Puede ser una actividad como tal. Playing music. Very good. Y nuevamente, dinos, ¿qué palabra fue la que te ayudó a decir cuál era? ¿A qué se refería? Instrument, music. Muy bien. A ver. Sí, a ver aquí. Instrument and music. Very good. Bueno, continúo. Ya tenía a Isabela Parra, a Ana ya que participaron. ¿Quién más? Santiago Aguirre. Muy bien. Después de Santiago sigue Wilson. Bueno, Santiago. Ay, perdón, voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿cuál es esta? May. Sí, ya lo leo.
may refer to any kind of communication over the internet that offers a real-time transmission of text message from sender to receiver. Receiver, very good. Bueno, Santiago, tell us what is the sport or activities. Yo creo que es chatting online. I think that. Sí, I think that en chatting online. Very good. Y again, dinos nuevamente la palabrita que te llamó la atención. ¿Cuál crees que fue la que te ayudó a definir? Pues yo la definí más que todo por el text of messages y internet. Very good. Muy, muy bien. Muy bien. Eso. Bueno, continuamos con Wilson. Wilson, tell us please. Esta, again. A game that involves the movement of counter or other objects run a board. Good, muy bien. Entonces, tell please, ¿cuál es la actividad o sport? Ay, no, pero ¿por qué? Listo. ¿Cuál sería? Playing board games. Very good. Again, tell please, ¿qué palabrita te ayudó a definir? Game y board. Muy bien, game y board. Súper. ¿Qué estudiante tenemos por ahí? ¿Quién sigue para la actividad? ¿Quién hay por ahí? Está más fácil. Esta es recontra fácil. Es más, ni la debería valer. ¿Quién le gustaría participar? Dejo de compartir para poder visualizar. ¿Quién le gustaría participar en las que siguen? ¿Qué estudiantes? No, no veo, no hay nadie. A ver, ¿quién se arriesga? Rescue. A ver, ¿quién? Evelyn Guzmán, muy bien. Evelyn, ya le muestro. Bueno, Dios mío, este más regalado. Cuéntanos, no la voy a valer, no vale. Es más, la voy a subrayar de un color bien listo. Esta no. Esta. It is about, tell please. Hola, Evelyn. Bueno, no sé, yo sabía era la de arriba. Ay, hágale que es facilita porque nos faltan muy pocas. Mira, nos faltan 2 y entre esas 2 que están sin resaltar, tú puedes descubrir cuál es. Y hay unas palabritas que te van a ayudar. Miren estos 2 que hay aquí, bat and ball. Entonces te invito a que participes y descubras la palabra. ¿Listo? El deporte o la actividad. ¿Listo? Evelyn. It's a bat and ball game played between two opposing teams would take turns batting and fielding. The game proceeds when a player on the fielding team Hold the pitcher throws a ball which a player on the batting team tries to hit with a bat. Good, muy bien. Entonces, dime cuál crees que sea ese deporte. Ya sabemos que bowling está, pues, por obvias razones. Listo. ¿Cuál crees que es? Playing basketball. Very good, muy bien. Aquí un pequeño error porque era béisbol, ¿listo? Entonces fue un error de escritura que ya voy a corregir. Listo, entonces se entiende que es béisbol. ¿Por qué crees que es béisbol? ¿Qué palabras te llamaron la atención? Bat. Muy bien, bat. Muy bien. Ojo, este bat tiene 2 traducciones, ¿listo? Murciélago y también bate. Y finalizo con, ¿cuál es el estudiante que quiere participar?
¿Quién quiere? Profe, yo no sé A ver, el pronunciar, último pero... estudiante. Profe, yo no sé pronunciar, pero si Eso, quieres... hace el intento. Muy bien, entonces Nayiber, muy bien Nayiber. Eso es, hay que practicar. Bueno, cuéntanos entonces, tell us please, the final meaning. It is an context... Bueno, eso como se pronuncia. Tennis sport players on ice, usually in another of range. Espera, es que no veo. In which two them are stick shoot, o cómo se dice esa palabra. Sí, va bien, va bien. Bueno, all volcanics rubber from inter their open night too. Yo creo score gold. Muy bien. ¿Cuál crees que es el deporte? Place is hockey. Ice. Bueno, muy bien. Listo. Ya mismo me van diciendo, por favor, los estudiantes que han participado. Listo. Ojalá en el orden que lo hicieron. First student. El primero, ¿quién fue? No, puede activar el micrófono y decirme el nombre, por favor. Fui yo, Manuela. Listo. Y de una me dicen qué grupo, por favor. 10-1. Listo. Second student. Profe, hola. Miguel Ángel Yepes, 10-2. ¿El Yepes con Z? Sí, con Z. Listo. Third student. Iriela Ayala, 10-1. Good. Fourth student. Isabela Parra, 10-1. Isabela Parra, ¿qué grupo? 10-1. Listo. A ver, fifth student. Profe, Ana Castro, 10-1. Good. Sixth student. ¿Sí? ¿Quién? Ay, Juan David Anaya. ¿Ah? Yo soy el cuarto. Bueno, igual, el orden aquí no tanto, sino dame el nombre. ¿De qué grupo, perdón? 10-1. Muy bien. Tranquilo, Juan, estás anotado. Otro estudiante, por favor. Santiago Aguirre, 10-2. Otro por ahí. ¿Hay alguien más? Zapata de 10-2. Listo, ya. Entonces dejo de compartir. Muy bien la actividad. Felicitaciones. Aparte de esta actividad, vamos a realizar una interactiva. Es decir, abren un enlace que yo les voy a compartir y responden. ¿Listo? Esa actividad no lleva mucho tiempo. Entonces voy a compartirlo. A ver. Listo. Voy a compartir el enlace en el chat. Listo, ahí está. Vayan ingresando, por favor. Ingresen. Y se relaciona con las definiciones que nosotros estábamos realizando. ¿Listo? Ay, ¿qué es esto? Ay, Evelyn, muy bien, qué pena, Evelyn, ya la anoto. Tranquila, gracias, Evelyn. Bueno, vamos a ver. Profe, después de Evelyn voy yo. Listo. ¿Y a mí por qué me sale esto? ¿Ustedes están viendo?
Ay, pues esto, ¿por qué está saliendo? Ay, ese poco de qué. Profe, a mí no me dejó ingresar ¿Será que la eso fue lo que actividad. compartieron o qué? Ay, Vuelve a no reiniciarla. sé. Ajá, yo no había visto eso. Se ve todo chévere ese poco de emojis. Bueno, voy a revisar. Gracias, Daniel. A ver. O sea, me aparecen 15 estudiantes. A ver, voy a ver, salgo. Y miren, muchachos, todas estas situaciones tienen que ver con la virtualidad. Usted puede tener todo organizado, pero por un problemita técnico se puede dificultar la actividad, pero no finalizar. Es porque esto tiene arreglo. Ya les digo. A ver, ya compartí el enlace. Voy a compartirlo nuevamente, a ver si es que es problema del enlace. ¿Listo? A ver. Bueno, ya. Sí, es el mismo enlace. Listo. Me voy acá. Listo. Pero me parece que el cuestionario está cerrado. No, es que lo voy a presentar. A ver, presentar. Nuevos. Ah, ya, listo. Ya está. Vayan respondiendo. Rapidito, esto es rápido. Lacey, ¿estás compartiendo en pantalla? Ay, no. Ay, disculpen entonces. Qué pena. No, tranquila, para los que de pronto no alcanzaron a ingresar. Ya va. Listo. Comparto pantalla. Gracias, Daniel. Listo. Entonces ahí ven, chicos, la primera actividad. La mayoría respondió correctamente. Muy bien. A ver. Bueno, seguimos. Second question. Listo. Vayan respondiendo. Activity of being moving quickly in a raft. Bueno, muy bien. La mayoría respondió white water rafting. Very good. Muy bien. Seguimos con la tercera definición. Listo. Start. It's an action sport that involves reading and performing tricks using a skateboard as well as recreational activity. A ver, ¿cuál creen que es? 3, 2, 1, ¡pum! Muy bien, la mayoría piensa que es skateboarding. Very good. Muy bien. Number 4. Start. Vamos a ver quién. It is the activity of trying to catch fish. Fish are often caught in the wild, but may also be caught from a stocked body of water. 1, 3, 2, 1. No, Dios mío, tennis, karate, please. And finally, listo. Muy pendientes.
may refer to any kind of communication over the internet that offer a real-time transmission of this message from sender to receiver. Vamos a ver. Ya casi, ya casi. Very good. Very, very good. Muy bien. Entonces vamos a... Ah, ya se terminó la actividad. Sí, salgo. Bueno, chicos, si ven mi pantalla, entonces, en la primera pregunta, ¿será que yo puedo ampliar más? Me parece que no. Entonces, la respuesta correcta era skydiving, que respondió 28 estudiantes. La segunda, white water rafting, 33 estudiantes. La tercera, skateboarding, todos, pues la mayoría, 38 estudiantes. La cuarta, fishing, respondieron 38 estudiantes. Y finalizamos con chatting online, que respondieron 36 estudiantes. A ver. Desde las actividades que vamos a realizar la próxima semana, que van a ser muy interactivas, muy parecidas a esta, les sugiero que tomen el pantallazo de lo que hacen y ese pantallazo se lo van a anexar a la guía número 1 que estamos manejando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una actividad que hagamos puede ser con Tome Digital o con Mentimeter. Ya sabe, usted participa, toma el pantallazo y eso lo va a anexar. ¿Listo? Voy a mostrar nuevamente la lista de participación para actualizarla. ¿Qué estudiantes hacen falta? Hola. Profe, no es Evelyn y yo, creo, no sé. Evelyn, ¿de qué grupo es? 1. Muy bien. ¿Y Nayiber Sierra de cuál? Del 1. También, listo, muy bien. Ahí está la participación. Muchas gracias. Qué buen grupo. Y voy a mostrarle la guía. Si hay alguna duda, alguna dificultad, este es el momento, ¿listo? Daniel, 5 minuticos y ya. Qué pena. Claro que sí, le hice, estamos bien de tiempo. Ah, listo. A ver, yo cierro aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Listo. ¿Están viendo mi guía de aprendizaje? Sí. Sí, señora. Listo. Gracias, chicos. Gracias, Daniel. Bueno, entonces, la actividad número 5, vamos a leer un texto. Ese texto del parkour es interesante. Luego, actividad A. Van a escoger un deporte de los que más les gusten. Si quieren, pueden tener en cuenta los que presentamos hoy, esos 11 deportes, esas 11 actividades. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Estas preguntitas que hay aquí les van a ayudar para que ustedes hagan un artículo, que escriban pues un texto de mediana longitud. Después que ustedes escriban eso, se van a hacer una grabación. Esa grabación muy natural, vamos a leer bien, vamos a estar con la pronunciación, vamos a tener las pausas, cuando uno está también hablando hay que utilizar unas pausas, vamos a tener una actitud relajada y lo más importante es mucha seguridad. Graban su video de duración máxima de 2 minutos. Voy a dejar de compartir y un puntito extra. Una chica me dijo por Classroom que si pueden utilizar imágenes para complementar. Muy bien, las imágenes las puede complementar. Sin embargo, me gustaría que también ustedes se mostraran pronunciando, que yo viera que son ustedes los que están hablando. ¿Listo? Las imágenes sí ayudan como para darle más creatividad a lo que es el video, pero sí los necesito ustedes en pantalla. Bueno, sigo compartiendo. Sigo. Aquí hay un enlace que les ayuda también a organizar cómo
crean el video de manera oculta y que solamente lo vea quien tenga el enlace. Sí. Y si el estudiante tiene las guías físicas, va a escribir el texto, básicamente. No presenta el video. Ojo, van a responder aquí estas preguntas del punto B, que tienen que ver pues con lo que a usted les gusta hacer, de los deportes que les gusta practicar a ustedes. Aquí del punto C es muy parecida a la actividad que hicimos hoy. Aquí les aparece la definición, pero ustedes deben descubrir qué deporte están hablando. ¿Listo? Entonces, recuerden lo que hicimos hoy. Hay unas palabritas que me ayudan a descubrir, a identificar el deporte de que me están solicitando. Entonces, muy pendientes con esa ayudita extra. Acá repaso estas preposiciones in on at. Estas preposiciones aquí las estamos atendiendo como lugar y algunas son de tiempo. ¿Listo? Hay unos ejercicios y mucha información útil y necesaria que nos ayuda pues a descubrir cómo voy a responder las actividades que me sugieren la número 6. Entonces la primera, voy a hacer un poquito de reading comprehension, voy a leer estas celebraciones, las voy a relacionar. ¿Listo? Acá la respuesta, muchachos, utilicen todas las estructuras gramaticales sugeridas en el texto. Responde utilizando las preposiciones necesarias. Acá voy a escribir. Recuerdan, muchachos, que la clase pasada tocamos este tema. Van a consultar con su familia, pueden también consultarlo en las redes, pueden consultar en Google. Esos personajes que fueron glorias del deporte de nuestro país y que en la actualidad no se escuchan, no tenemos como que información de ellas. Consultan toda la vida de esas personas utilizando estas preposiciones. Ojalá cuando redacten el texto, las preposiciones las subrayen, ¿listo? Entonces hablan de la vida de esa persona, que lo que fue y lo que hace ahora, y por qué es importante, porque es considerada pues gloria del deporte de nuestro país. Bueno, nos vamos ahora al proyecto de educación sexual. El tema es vida sexual placentera. Ya saben que contamos con los mejores maestros que son sus padres, que les pueden ampliar mucho este tema, que hace parte pues del crecimiento integral. Miren que hay unas palabras resaltadas y la actividad acá dice que, lo primero, ¿qué opiniones te genera el texto anterior? Usted de manera pues muy respetuosa va a expresarse. Luego en el punto B dice que construye un párrafo con las palabras subrayadas. Aquí les aparecen estas palabritas, van a organizar con ojalá excelentes conectores un texto. Y nuevamente van a utilizar un vocabulario adecuado. Aquí en el punto 3 van a hacer esta sopa de letras, que todas estas palabritas que ven aquí se relacionan pues con lo que se está hablando. ¿Listo? Hay dudas en estos momentos para aclarar. Recuerden que tenemos hasta el 19 de marzo para entregar esta guía. Profe, yo tengo una duda. ¿Puedes hablar más fuerte, Camila? No se te escucha bien. Es en la actividad número 6, el punto número 3, dice que hay que completar pues las frases, pero con comprensión lectora. No entiendo si es sobre el texto de lo que habla pues de Corea y todas sus tradiciones, o sobre el texto de más arriba. No escuché bien, qué pena. Espérate, yo subo más Lacey, acá. Sí, dime. Ella habla de, creo que en la actividad 6. Entonces abrí la guía, clicas en la actividad 6 y ya ella ahí nos... sí. Ella habla sobre un punto que hay de... hija, por favor, de comprensión de lectura, dijiste. Ajá. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, profe, en la actividad número 3 dice que hay que completar las frases. No, en la actividad número 6. Hay que completar las frases
de acuerdo a una comprensión lectora. Entonces no entiendo muy bien si es sobre... Ya. Bueno, entonces, fíjate, por favor, en las palabras que están subrayadas. ¿Listo? Pero si es ese, Camila, Sí. el punto 3. Sí, profe. Completa las oraciones con las frases del ejercicio. De la comprensión lectora. Entonces ella pregunta que en base en cuál texto, ¿cierto, Camila? Este texto. Mira, porque ella dice que si es ese o que si es uno que hay más atrás. Creo que fue lo que ella estaba preguntando. Camila, es este, que hablan de Thanksgiving Day, Chinese New Year Celebration and Christmas. Es este texto. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Entonces, y para todos, mire, iniciamos la actividad 6 con Reading Comprehension y este el texto con el cual nos vamos a basar para realizar todas estas, para responder estas preguntas que están formuladas aquí. ¿Listo? Bueno, ¿qué otro estudiante tiene alguna duda puntual? Hola. ¿Cómo van las actividades? ¿Han adelantado? Que no se nos coja el tiempo. Siempre he notado que los estudiantes entregan sus trabajos, pero en unas horas que deberían estar descansando. Así que aprovechen todo el tiempo. Hay muchachos que entregan trabajo a las 2, 3 de la mañana. Porque todos se dejan coger la tarde para realizar las actividades. En esta asesoría, ¿qué vamos a hacer, muchachos? 1, venir con una lectura previa, tanto acabé de decir, déjenme en quietecito por favor el chat solamente para la asistencia. Y dije 19 de marzo, tengan en cuenta. Y reitero otra cosita, el canal de comunicación que tenemos es el canal de Classroom, por eso se lo entregué. ¿Listo? Cualquier duda que tengan de esta actividad, me escriben al canal de Classroom en la plataforma y con mucho gusto yo les respondo. Bueno, entonces, 19 de marzo para entregar estas actividades. Siempre que estemos en las asesorías, aprovechen y hagan una lectura previa para que ustedes sepan de qué tema se está hablando. Actitud participativa y actitud muy respetuosa. Otra cosita antes de finalizar mi intervención, los directores de grupo les van a compartir en el WhatsApp un formulario para participar en el seminario, semillero de inglés. Bueno, la participación es libre, no es obligatoria. Vamos a focalizar la población, saber, por ejemplo, qué nivel tiene, y para descubrir ese nivel hay que hacer una evaluación asincrónica, es decir, que se les facilita un enlace y tienen cierto tiempo para responderla. Al final, ese cuestionario los va a ubicar usted en diferentes niveles. Entonces, los invito a participar en este semillero. Muy chévere que estuvieran todos, porque estos grados han demostrado que tienen mucho conocimiento del idioma, entonces para seguir mejorando. ¿Listo? Entonces, reitero, 1, canal de Classroom para cualquier duda que tengan. 2, invitación a que participen en el semillero de inglés. 3, y no menos importante, siempre que están en las asesorías, lean lo que el profesor Daniel organizó de lengua castellana, todos los textos, lo que se organicé yo de inglés, para que vengan pues con las ideas claras. ¿Listo? Y ya saben que la participación aquí se tiene en cuenta. Esa participación le da puntitos extra en la guía. Y desde la próxima semana que hagamos actividades interactivas, se les pide a todos, muchachos, que tomen el pantallazo de lo que están haciendo y lo anexen a la guía 1. ¿Listo? Ese pantallazo que me dice que ustedes están participando, que les gusta lo que estamos haciendo aquí. ¿Listo? Desde la próxima semana. Bueno, entonces, hay más. Por favor, no les dé pena. ¿Qué duda tienen? Estamos aquí. Este es el espacio ideal. ¿Qué dudas tienen de la guía? Ya María Camila
María Camila expuso su duda y ya se le aclaró. Y aparte, María Camila, yo sé que hay muchos que tal vez les da pena. Dejen la pena a un lado, que estamos aquí con los profes que tanto los valoramos, que los queremos mucho y que con mucho gusto les podemos colaborar, porque este proceso es de todos. ¿Nada? No, parece que entonces está todo claro en inglés. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces les dejo a mi compañero Daniel, que les va a hacer la asesoría virtual de lengua castellana. Permiso. Bueno, muchachos, vamos a retomar entonces de la clase pasada. La clase pasada entonces alcanzamos a hacer como una introducción a la primera actividad, ¿cierto? En específico entonces a este tipo de textos, a los romances, ¿recuerdan? E incluso yo les di como un breve recorrido histórico por unos textos previos que se consideran pues como el inicio de la literatura española. Entonces recuerden que hablamos del Sege, de la Muasaja y de la Jarcha. Entonces yo les mostré pues unos ejemplos, les conté algunas características, les hablé entonces de la combinación del idioma, una característica donde se combinaban entonces palabras castellanas con palabras árabes. Y ustedes lograron entonces ver ese ejemplo. Incluso logramos leer este romance de la doncella guerrera. Muy a la carrera entonces logramos hacer una intertextualidad y muchos coincidimos en que es muy similar a la historia entonces de Mulan, de este personaje, ¿cierto? Y entonces es así como nos volvemos a ubicar y yo les voy a pedir a todos que por favor entonces me digan, muchachos, lograron deducir, ¿cierto? Lograron deducir cuáles son las características entonces de la composición conocida como romance. Pues, por favor, ¿quién me da tres características? Recuerden que la idea no era buscarlas, sino que usted, haciendo un análisis, pues usted diga, ve, sí, eso sí en común. ¿Quién me dice una? Adelante, Manuela, activa tu micrófono. Yo creo que las características son que tienen un ritmo y sí. que aparte de que riman en sí, tienen como un ritmo en el que uno lo dice, sí. que cuentan historias independientemente del tema, no tiene que ser romance, como ya vemos en este. Y otra, mira, yo te ayudo con algo. ¿Tú viste todos estos guiones que tienen en común? Los diálogos, se incluyen diálogos. Es muy bien. Esa es una característica de la forma. Listo, ahí logras identificar buenas. Muchas gracias por eso. Entonces, mire que eso era lo que ustedes debían hacer. Claro, es más fácil irlas a buscar, pero la idea es que ustedes entonces también comiencen a trabajar la habilidad de deducir, o sea, de sacar la conclusión. ¿Ya? Entonces, yo les quería compartir algo. Entonces, para lo que les voy a compartir, derechos de autor, entonces debo pausar, retomar. ¿Quién me podría dar esa explicación? ¿Por qué creen que ese final entonces así donde ella sube al cielo y... Profe. Sí. Porque prácticamente ella rechazó la petición del caballero, entonces no pecó, entonces si no pecó fue al cielo. Recibe un premio. Lo que pasa es que uno pensaría, de criada, y el amo le está diciendo, entonces uno pensaría que todos, pues, o que cualquier persona se dejaría seducir entonces por los lujos o por el dinero. Miren que en este caso entonces tenemos otro personaje, una mujer, que representa entonces unos valores dignos entonces de la mujer, de la feminidad. Entonces, si ustedes miran ahí, miren, es una mujer. ¿Ustedes cómo definirían eso? Digamos, a ver, ¿cómo les hago la pregunta? O sea, ¿cuál es el valor que ella representaría? ¿Ustedes creen que es leal? Porque ella podría simplemente haberle quitado pues como el marido a su ama y todo. Es lealtad.
Entonces esto es un ejemplo para que ustedes vean también en los romances la importancia que toma el personaje femenino. Yo espero que todos y todas hayan notado eso, ¿cierto? Porque uno está muy acostumbrado entonces en ciertos textos siempre a ver que el personaje masculino es el héroe, es el representativo, es el ser virtuoso, pero entonces ahí es cuando uno mira, venga, pero es que entonces miremos bien la literatura que hay. Y ahí, en este caso entonces, los romances siempre nos van a mostrar unos personajes femeninos donde ellas son las mujeres empoderadas y son las que toman decisiones y son las fuertes y son los personajes entonces representativos y son las que toman las decisiones, ¿cierto? Y son las que son capaces de hacer virtuosamente lo que el varón no es capaz de hacer, ¿cierto? Entonces yo espero que les haya pues como gustado este ejemplo de estos dos textos y con base en eso, entonces mire que ustedes ya pueden responder estas preguntitas que incluso ya luego de usted haber leído, entonces yo creo que ya les es más fácil como entender. Entonces recuerde que para el romance 2, pregunta cuál es el tema del romance anterior, yo les preguntaría, ¿cuál es el tema? Yo ya les dije, el personaje principal ahí, la protagonista, es femenino, no es el amo pues que quería abandonar a su esposa. Entonces para ustedes, ¿cuál sería el tema? Alguien que me proponga un tema. Miren Profe, que ya el entonces, estatus social. el estatus social. ¿Por qué? ¿Quién se atreve a darme otro tema? La mujer que se hace valer por sí misma. La mujer que se hace valer por sí misma. Bien, ¿por qué? Perdón. ¿Quién dijo lo del estatus social? Discúlpenme, para anotarlo. Evelyn. Listo. Paulina ya está anotada. Gracias. Miren que incluso aquí se pregunta, ¿cuál es la deshonra que la criada traería a su familia si acepta la propuesta del amo? Entonces ya es que ustedes también interpreten eso. ¿Qué se puede deducir de la relación entre el amo y su esposa? Deducir. Mire que el texto no nos lo dice, pero miren que ya con lo que está pensando el esposo, uno ya podría decir, bueno, entonces esa relación que ocurre ahí, ya. Igual también los textos nos hablan de la historia. Recuerden que en muchas culturas hay matrimonios que son por conveniencia, o son acordados. Entonces uno tampoco puede entrar ahí como a juzgar, sino que simplemente también tener como en cuenta lo que culturalmente, ¿cierto?, hay detrás de cada texto. Yo les digo, un texto nos habla de un momento de la historia, de una época, de una cultura, de un pensamiento, de todo. Explica por qué el amo pide a la criada irse a un convento, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan de eso? Por ejemplo, yo cuando leo ese poema, a mí me parece muy curioso, que ella le dice, no quiero estar con usted, le dice, entonces vete a un convento. Entonces, yo no sé ustedes qué piensan de esa parte, ¿cierto? ¿Cómo lo analizan? Porque eso también puede tener varias miradas. Y por último, entonces, plantea qué diferencias encuentras entre los dos romances. ¿Cuáles los dos anteriores? Listo. Entonces, yo creo que ahí esa primera parte queda lista. Vamos entonces con esta. Entonces, hay unos géneros literarios, ¿cierto? Empezamos entonces con una poesía medieval, y hay una poesía entonces que es lírica y otra que es épica. Entonces, la lírica es más popular, son historias más populares y se acercan más a lo que acabamos de ver como los romances, pero hay una épica. Entonces la épica sí toma como personaje representativo los caballeros medievales. Recuerden que entonces España también, por ser tan católica, tuvo unos caballeros, unos personajes muy representativos que en su época lo que hacían era como conquistar tierras, ¿cierto? En nombre pues, en nombre de los cristianos. Entonces a ellos les interesaba era también conquistar otros lugares para imponer, digámoslo así, como sus culturas y sus pensamientos. ¿Listo? Entonces aquí ya estamos viendo un ejemplo de la lírica, o sea, los romances que acabamos de ver es un ejemplo de la poesía lírica de la época. De la épica la vamos a ver entonces en la actividad 4 de esta misma guía. Entonces, ¿qué pasa? Se habla de algo que es mester de juglaría y mester de clerecía. ¿Qué significa esto? Como el oficio. O sea, el oficio es el que se dedica a la juglaría o el que se dedica a la clerecía. Juglaría, entonces ya saben, es de juglar, es más como el que viaja, es más del que es como más cercano al pueblo, ¿cierto? Incluso dice, es orador, o es una poesía que es oral y es popular, ya. Y está uno que es de clerecía, de los clérigos, y este se desarrolla propiamente en los monasterios, ya. Cuando hablamos de monasterios, entonces eran esos lugares donde los que querían entregarse a la vida espiritual católica, entonces iban y se internaban mucho tiempo. Entonces creo que la clase pasada incluso les había dicho que ellos tenían acceso a la educación
Entonces, por eso es que nosotros conocemos muchos textos de esta época que son de carácter religioso o que tienen un contenido religioso. Ya, porque como se escribían estos espacios, entonces generalmente eran libros que se escribían alabando o adorando a Dios. ¿Ya? Entonces seguimos con el Mester de Juglaría. ¿Ya? Entonces nos habla de que los juglares, en esa época entonces también manejan como una combinación de idiomas, ¿cierto? Porque obviamente como ellos viajan, recorren lugares, entonces también aprenden palabras nuevas, escuchan dialectos, entonces es también pues como una característica que ellos tienen. O sea, digámoslo así, en ese sentido, ellos eran los personajes que también, por esa capacidad de viaje, están como actualizando o siempre están como moviendo o transportando palabras nuevas en diferentes culturas. ¿Listo? Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos participaban sobre todo en espacios populares del pueblo, en fiestas, matrimonios, fiestas de pueblo, carnavales. Eso era como la característica de ellos. Mientras que entonces, el que se dedica a la clerecía, entonces ya saben que las composiciones que él hacía eran más como para ritos religiosos, para liturgias o para misas o incluso para orar. O sea, libros de cánticos y de oraciones vienen desde esta época. ¿Listo? Entonces, para que tengan como eso en cuenta. Entonces, está en esa época esos dos tipos de texto. El primero, uno que es lírico popular, ¿cierto? El Mester de Juglaría, el oficio de juglar, que son las historias comunes, los romances, las historias tristes, y el de clerecía que se dedica específicamente a escritos que tienen que ver entonces con la oración a personajes o a símbolos pues, del catolicismo. ¿Listo? Entonces es así como llegamos. Yo les propongo este texto, que se llama entonces El Conde Lucanor, por ejemplo, de don Juan Manuel. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo espero que ya los hayan leído. Entonces, yo primero les voy a compartir algo muy bonito. Tengo por acá. Listo. Bueno, se dieron cuenta que entonces esos textos llevan el nombre de ejemplos. ¿Notaron eso? ¿Cierto? Bueno, entonces yo aquí les estoy compartiendo una imagen. La voy a ampliar y solamente les voy a hacer una pregunta. Lean la primera frase y me pueden decir qué encuentran ahí de extraño. El idioma, la escritura. El idioma, la escritura, listo. Este es el ejemplo que yo les quería mostrar entonces del origen del castellano. Miren, de lo que aconteció, miren que aquí está la C con esa famosa cedilla que llaman. Y miren entonces, hombre, muy parecido, muy similar a cómo se escribe hominis, pues, en latín. Eso es, muy bien. Recuerden que la H es un sonido muy nuevo dentro del castellano, o sea, no siempre existió. Entonces, antiguamente habían palabras que en vez de la H utilizaban la F. Entonces, miren, aquí, hablaba. Incluso es común encontrar textos que hablan de fermosa o fermosura, la hermosura. Entonces, para que ustedes vean cómo se va dando. Notan lo de ejemplo, que no tiene la J, pero sí una X. Entonces, miren aquí el verbo también, decir, díjole, ya. Entonces, ¿cómo se expresa? Ahora, no era que se pronunciara esta así, díxtole. No, simplemente que en su momento, entonces, para ese sonido de la J se le daba esta grafía. O sea, entonces esta X se leía de esa manera. Entonces yo les quería era como mostrar este ejemplo, para que entonces ustedes también puedan ver en esa época y cómo ha ido entonces evolucionando también pues como nuestro idioma. Yo por eso les decía, hay que reflexionar. Los idiomas son organismos vivos mejor. Constantemente están evolucionando, cambiando, adquiriendo elementos. Entonces, para que ustedes vean también, mire que se puede notar mucho, mucho en palabras con la H. Me facen, ¿cierto? Facienda, que sería de hacienda. Facer, que es de hacer. Ficieron, que es de hicieron, ¿cierto? Entonces, mire todo. Si usted va mirando, incluso mire, excusa, nosotros ahora la manejamos con X, pero en esa época entonces ese sonido, mire cómo se expresaba, ¿cierto?
Entonces es como para que ustedes tengan como un ejemplo de eso. ¿Ya? Alguien que me dé una opinión sobre eso. O sea, ¿qué piensa de esto entonces? Es muy lejano este tipo de idiomas que nosotros manejamos ahora. ¿Quién me activa el micrófono y me da una opinión sobre eso? ¿Qué dicen, muchachos? Yo lo Profe, pregunto sí, adelante. no es muy diferente, pues porque en teoría de ahí es la raíz de lo que ahora es como hablamos, por así decirlo. O Incluso como yo les escribimos digo, también. no, incluso yo les digo algo. ¿No han notado que nosotros en la actualidad también modificamos palabras o formas de escribir o pronunciaciones? Entonces eso es para que ustedes se den cuenta que eso constantemente en la historia de los idiomas o de las lenguas, ese tipo de fenómenos se da. ¿Listo? Entonces, bueno. Daniel, discúlpame. Hola, sí, Además, adelante. tener claro de que la lengua es dinámica, que la lengua es cambiante. Por ejemplo, cuando el hombre no había llegado a la luna, no había pues un verbo como tal. De ahí nació alunizar. Y si ustedes pueden ver que ahora que ya iniciaron los procesos investigativos en Marte, ya hablamos de amartizar. Sí, sí, eso es. Entonces, el poder de la Incluso, lengua, el dinamismo que es cambiante y siempre evoluciona. incluso yo tengo entendido que cuando se hablaba de la palabra marciano, era porque antiguamente, entonces, por las características del planeta de Marte, entonces se creía que era como el lugar más cercano donde podía provenir pues como un ser viviente pues extraterrestre. Pues por eso también. Pero es para sí. Esos son ejemplos que podemos ir pues como, y podemos citar muchos más, pero son como los que en el momento podemos recordar. Entonces otra vez me centro en la guía. Luego de haberles mostrado ese ejemplo. Y ese ejemplo, así en ese castellano antiguo, incluso corresponde, ¿cierto? Era el inicio de este textico. Entonces, quien haya notado, estos son los textos escritos como a modo de enseñanza, incluso al final maneja pues como una parábola. Es como muy curiosa la estructura que maneja, ¿ya? Entonces yo espero que ya los hayan leído. No sé si alguno quiere participar y rápidamente, entonces, por ejemplo, resumirme uno de los dos ejemplos y darme su apreciación. ¿Cierto? O decirme con qué lo relaciona o a qué se le parece. Profe, desde mi punto de vista, se parece más como, no sé por qué, pero la relacioné con las fábulas, ya que deja siempre como dos líneas, Sí. como si fueran una moraleja, y en ambas como que sucede algo curioso, que es también un relato que le cuenta alguien a otra persona. Claro que sí, sí, está bien, eso es. Entonces, bueno, ¿qué hay que analizar ahí? Entonces, ojo, yo les doy unas preguntas, pero es para interpretar propiamente de esos ejemplos. ¿Listo? Entonces, aquí hay que entender, vean, en ese libro lo que se le llama ejemplo es como una situación, es decir, como una enseñanza, es como un sinónimo de enseñanza. Entonces, la enseñanza, recuerden el número romanos 38. Lo que sucedió a un hombre que iba cargado de piedras preciosas y se ahogó en un río. Característica 1. Estos ejemplos, estas enseñanzas, el título tiene que ver directamente con la historia. ¿Listo? Segundo, vamos analizando. Siempre se ponen dos personajes. En este caso está el conde y Patronio, que están como en una situación cotidiana. Tercera característica. Siempre uno de los dos personajes les pone un problema al otro. Cuarta característica. El otro personaje al cual le ha sido expuesto el problema, entonces lo que hace es responder con un tipo de historia que tiene el propósito de orientar a la otra persona en el problema pues que estás poniendo. ¿Notaron eso? ¿Notaron esa estructura? Ojo, que eso está dentro de una de las preguntas de ahí de la actividad 2. Entonces, mire que yo ahí ya les estoy como colaborando y les estoy entonces como orientando. Y al final, cuando se cuenta la historia que busca orientar a la otra persona sobre ese problema o ese comportamiento, entonces esa persona ya no habla en historia, sino que es más directo con lo que dice. Y le dice, vea, entonces,
luego de escuchar esa historia, yo en su lugar, ¿cierto? Entonces le da como directamente. Y al final, entonces, como acabaron de decir, uno encuentra que el ejemplo, la enseñanza se cierra con dos líneas. Dos líneas que entonces incluso tienen rima, son jocosas, y es como la conclusión final de la historia. Entonces dice, a quien por codicia la vida aventura, la más de las veces el bien poco dura, ¿cierto? Entonces miren cómo finaliza. Entonces estas historias las deben de leer bien para poder entonces responder estas preguntas que hay aquí. Pero yo me quería centrar en estos últimos minutos en la actividad 3, porque la actividad 3 yo ya le estaba proponiendo que usted entonces componga un ejemplo. Entonces cuando yo le digo un ejemplo es, siga esta estructura de los dos textos que le di aquí, ¿cierto? Siga esa estructura, incluso yo ya le acabé de dar la solución a este punto, al que dice, identifica la estructura común que tienen los ejemplos, es decir, cómo sea el inicio, el nudo y el desenlace. Entonces yo ya le acabé de decir. Hay un título que tiene que ver directamente con el desarrollo de la historia. Hay dos personajes que están haciendo algo cotidiano. Uno de los personajes tiene un problema y lo expone al otro. Y el otro lo que hace es darle una orientación contándole una historia, como a modo de metáfora. Luego de contarle la historia, entonces, ¿qué hace? Directamente le dice, listo, yo en su lugar haría esto. Y al final, entonces, hay dos frases que cierran, pues, como a modo de moraleja. ¿Ya? Entonces, luego de usted tener eso claro, yo lo que quiero es que ustedes se construyan una historia, es decir, si fuéramos a hacer una recopilación así de enseñanzas modernas, entonces ¿usted qué escribiría? Entonces yo le estoy diciendo, para ello, tenga en cuenta, la estructura seguida por don Juan Manuel, ¿cierto? Entonces la estructura es lo que les acabo de repetir, ¿ya? Entonces mire que se las doy paso a paso, un título que tenga relación directa con el contenido de la historia, presentación del personaje que tiene el problema, ¿cierto? O sea, quién es y qué es lo que le ocurre. Planteamiento del problema al otro personaje, es decir, cuál sería ese problema. Respuesta del personaje que escucha el problema a modo de pequeña historia buscando generar una enseñanza o consejo para solucionar el problema. Aplicación real o directa de la enseñanza extraída de la historia para la solución del problema inicial planteado. Entonces recuerden que cuando se cuenta la fábula o la historia, siempre el que la cuenta le dice, entonces yo siendo usted haría esto, 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 y listo. Y por último, entonces, la frase corta moraleja que cierra el texto. Entonces, a mí me interesa es que les quede como bien clara esta actividad, ¿cierto? Para que entonces puedan seguir adelantando. Entonces, vamos a leer rápidamente y... Entonces, título, lo que sucedió a un hombre que iba cargado de piedras preciosas y se ahogó en un río. Los que lo leyeron, ¿eso es lo que ocurre en la historia? ¿Me dicen sí o no? Chicos, ¿es lo que ocurre en la historia? Sí, ya, eso es como, listo. Uno dice, pero entonces ya para qué nos está contando el final. Lo que no nos está diciendo es por qué o cómo ocurrió, pero ya nos está diciendo, por decirlo así, como el desenlace. Listo. Entonces dice, un día, dijo el conde a Patronio que tenía muchas ganas de quedarse en un sitio en el que le habían de dar mucho dinero. Entonces mire que están los dos personajes en su cotidianidad y él está comentando. Lo que les oponía un beneficio grande, pero que tenía mucho miedo de que si se quedaba, su vida correría peligro. Por lo que le rogaba que le aconsejara qué debía hacer. ¿Entienden el problema? Mire, le está diciendo, me están diciendo que me quede en tal lugar, ¿cierto? Y allá me van a dar un dinero, que le deban o lo que sea. Entonces él le dice, pero también me da miedo quedarme allá, que la gente sepa que yo tengo ese dinero porque no sé qué me pueda pasar. Entonces mire que están los dos amigos y él le pone el problema al otro, él se los pone. Entonces mire que el otro le responde, patrón, señor conde, para que hagáis lo que creo que os conviene más, me gustaría que supieras lo que sucedió a un hombre que llevaba encima grandes riquezas y cruzaba un río. Entonces mire que ya él ahí entra a contar la historia. El conde preguntó qué le había sucedido. Señor conde, dijo patrón. Entonces ahí viene la historia, para darle solución al problema que le pone, que es, me van a dar un dinero, pero si me quedo, tengo miedo de que mi vida corra riesgo. Entonces, ¿cuál es la historia que le da? Un hombre llevaba a cuestas, una gran cantidad de piedras preciosas. Tantas eran que pesaban mucho. Sucedió que tenía que pasar a un río y como llevaba una carga tan grande, se hundía mucho más que si no la llevara. Al llegar a la mitad del río se empezó a hundir aún más. Un hombre que estaba en la orilla le comenzó a dar voces y a decirle que si no soltaba aquella carga se ahogaría.
Aquel majadero no se dio cuenta de que si se ahogaba perdería sus riquezas junto con la vida. Entonces, mire, perdía las dos cosas, pues. Y si la soltaba, perdería las riquezas, pero no la vida. Por no perder las piedras preciosas que traía consigo, no quiso soltarlas y murió en el río. Entonces, mire que ahí ya le contó la historia. Entonces, ahí viene la aplicación a la vida real. Ahí es cuando entonces el hombre que cuenta la historia no le dice al otro, interprete, sino que le dice. Entonces, ahora bien, después de esa historia, ¿yo qué haría? A vos, señor conde Lucanor, aunque no dudo que os vendría muy bien recibir el dinero y cualquier otra cosa que os quieran dar, os aconsejo que si hay peligro en quedaros allí, no lo hagáis por afán de riquezas. También os aconsejo que nunca aventuréis vuestra vida, sino en defensa de vuestra honra o por alguna cosa que estéis obligado. Pues el que poco se aprecia y arriesga su vida por codicia o frivolidad, es aquel que no aspira a hacer grandes cosas. Por el contrario, el que se precia mucho ha de obrar de modo que le precien también los otros, ya que el hombre no es preciado porque él se precie, sino por hacer obras que le ganen la estimación de los demás. ¿Listo? Entonces, como para ir resumiendo, digamos donde dice, el conde gustó mucho la moraleja, obró según ella y le fue muy bien. Viendo a don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así: a quien por codicia la vida aventura, la más de las veces el bien poco dura. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué les estoy proponiendo? Elija una situación de su cotidianidad. Un ejemplo. Voy a poner así un ejemplo y miren si lo toman. Que un compañero le diga, no sé si sentarme a hacer la guía y enviarla tarde, ¿cierto? Así me bajen la nota, o si de pronto que alguien me la preste, yo la copio tal cual, la envío a tiempo, pero yo sé que no la hice. Miren que yo ahí les estoy dando un problema, o sea, busque problemas así. Entonces, ¿usted qué se ingeniaría ahí? Es decir, ¿qué historia, qué moraleja o qué historia le contaría al otro como para tratarle de enseñar y de pronto darle una moraleja y decirle, no, pues mire lo que le pasó al que le gusta copiar, ¿cierto? No sé, la idea es como que ustedes piensen. Este ejercicio yo sé que es exigente, pero es muy bueno, o sea, es para que lo piensen. Miren que los dos primeros fueron de comprensión de lectura. Creo que hemos leído los textos bien, creo que los romances han sido claros, pero aquí en este ejercicio, entonces yo ya le estoy proponiendo que usted componga algo, ¿cierto? Que se arriesgue. Ahora, yo no le estoy diciendo pues que tiene que ser algo literario, no le estoy diciendo arriesgues, o sea, comienza a hacer la composición. Mínimamente, lo necesario y lo importante es que usted haya entendido cuál es la estructura de los ejemplos presentados por don Juan Manuel. Entonces ahora, ¿por qué es importante eso? Que ya con esto vamos cerrando, muchachos. Resulta que en la antigüedad esto era lo más cercano que el pueblo tenía a las escuelas. Las personas que iban de pueblo en pueblo, estos trovadores, estos juglares que se sabían estas historias, cuando llegaban a un lugar las contaban y era la forma que tenía la gente de educarse, sin importar la edad. O sea, esta era la forma más cercana de ir a una escuela. Entonces, ¿qué se hacía en esa época? A la gente se le educaba a través de historias y historias con música. Esa era la forma en que la gente se educaba. Como la gente no sabía leer, no sabía escribir, la gente tenía que estar trabajando el campo, no todos querían ir a un monasterio donde los educaran. Entonces, la gente, el común del pueblo, esta era la forma que tenía de educarse. Entonces, ustedes van a encontrar muchos libros, cuando ustedes buscan, uno es ese, el Conde Lucanor de don Juan Manuel, ¿cierto? Busquen en internet que hay, y hay otro que incluso se llama el libro del buen amor del arcipreste de I. ¿Ya? Entonces, eran recopilaciones que se hicieron ahora, pero en esa época había un sinfín de historias, una cantidad enorme de historias que se contaban por toda España, y era con esa intención. O sea, aparte de comunicar su cultura, también de educar a la gente. Era la forma popular de educar a la gente. Entonces yo incluso creo que en la actividad les propuse una pregunta y la otra semana lo analizamos con tiempo. ¿Usted qué piensa de esa forma de educación? Es decir, ¿usted se queda con la teoría o usted prefiere las historias? ¿Usted cree que el ser humano es más narrativo, más de que le cuenten historias y lo entretengan, o los seres humanos somos más teóricos? Entonces piensen en eso y dentro de 8 días lo hablamos. Pero ahí en la guía yo les propuse esa pregunta: ¿usted qué piensa de ese tipo de educación? ¿Y por qué cree que pronto ahora eso como que se ha perdido un poco? ¿Cierto? Porque entonces si vamos a esa lógica, todos los maestros tendríamos que ser buenos músicos también, entonces, para poder tener muchas más herramientas y educarlos a ustedes, por dar un ejemplo. ¿Cierto?
Pero digamos que ahora ya no es solamente la música, sino también el manejo de estas herramientas virtuales. Entonces ahí queda para la reflexión. Muchachos, 11, en el chat, por favor, asistencia. No sé si quedan dudas. Vuelvo y les digo, yo sé que les he explicado hasta ahora 2 actividades, pero es que vamos sin afán. La idea es que usted paso a paso vaya degustando la guía. No es de afán, no. Si queremos hacer un buen curso de 10º en lengua castellana, entonces hay que empezar con esos primeros temas lento, usted va degustando, y ya luego entonces seguramente pasaremos al gran banquete, ya nos rendirá como mucho más entonces las temáticas y los encuentros. Entonces por ahora, romances, espero que los hayan analizado, espero entonces que todos y todas se hayan fijado en ese personaje femenino como está reflejado ahí, ¿cierto? Para que se den cuenta pues que es que también desde la antigüedad la mujer ha sido un personaje, ¿cierto? Que se revela también en la cultura. Y segundo, entonces, con este manejo de los ejemplos, para que también entonces conozcan un poco cómo era la forma de educación en la Edad Media. ¿Listo? Bueno, 10.1 ya. Vamos con 10.2. Rápidamente, muchachos, que ya estamos sobre el tiempo para iniciar la siguiente clase. No, Lacey, agradecerles a todos por la participación, por la asistencia. Gracias, Lacey, por el trabajo en equipo. Listo, no, con mucho gusto, seguimos dándole. Una cosita, Valentina Ospina, ¿de qué grupo es, por favor? De 10.2, profe. Listo, bueno, entonces ya saben que cada participación de ustedes es consignada y son unos punticos extras que no le caen mal para la guía número 1. Tengan en cuenta, Dios mediante, la próxima semana, actividades que hagamos interactivas, toman pantallazo y eso lo anexan también a la guía número 1 que tenemos como fecha 19 de marzo. Gracias, Daniel, excelente tu asesoría. Chicos, muy buena la participación, tanto en lengua castellana como en inglés. Queriendo Dios, el próximo jueves nos irá mucho mejor y los invito a que los que no participan, los que les da como pena, dejen esa pena a un lado, que aquí estamos en confianza, estamos en familia y lo que queremos es el progreso de ustedes. ¿Cómo voy a progresar si no doy el primer paso? ¿Listo? Bueno, listos todos en el chat, muchachos, que nos fuimos. ¿Listos el chat? ¿Listo la asistencia? Muchachos, última recomendación. En YouTube hay mucho audiolibro. Entonces, si le interesan como este tipo de historias, busque que en YouTube le aparecen pues como ya lecturas, audiolibros, los va a disfrutar. Camila, ¿ibas a decir algo? Bueno, estamos sobre el tiempo. Lacey, un abrazo. Muchachos, feliz día. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Besos y besos. Hasta luego. Chao.